Él hay que grabarle ya una introducción a su sección. No, una introducción a su sección. Claro. Que diga, hablar con la boca llena es feo, pero hacerlo con la cabeza vacía es peor. Wow, qué frase, muy bueno. Ey. Hablar con la boca llena es feo. Pero hacerlo con la cabeza vacía es peor. Dígame, don Rafael, ¿qué tenemos? Muy bien. Gracias, Jochi. Y buenas tardes a todo el equipo. Jochi, la primera vez que yo vine a este programa, cuando iniciamos esta sesión, aquí se habló mucho de que si los griegos eran homosexuales o no. Y de que si realmente... Y ahí yo hablaba en ese momento de que generalmente no es que eran homosexuales en sí, sino que era por una concepción que tenían sobre la mujer. Pero resulta que el tema del matrimonio homosexual se ha convertido como en una tendencia hoy en día y en países que si lo aprueban o lo rechazan. Pero quizás lo que mucha gente no tiene en cuenta es que uno de los primeros lugares o de los primeros países, aunque en ese momento no éramos país, donde se dio matrimonio homosexual, ¿tú sabes dónde fue? ¿A dónde fue? Aquí. Aquí en el país. ¿Cómo va a ser? Paso a explicar. Los marineros, generalmente, tú sabes que las embarcaciones estaban compuestas solo por hombres. Entonces, durando tanto tiempo en el mar, 6 meses, 3 meses... el mal humor que se daba, conflicto entre ellos, etcétera. Entonces entendieron lo que el problema es que esta gente tiene es un problema de afectividad. Y entonces empezaron a permitirse las relaciones entre los marineros. Dentro de los primeros que empezaron ese tipo de relación estuvieron los bucaneros. Y aquí en la isla de la Tortuga, que era la parte que hoy prácticamente es Haití, se empezó una práctica que se conocía como el matelotaje. Matelotaje. ¿En qué consiste el matelotaje? Mi madre. El matelotaje viene del francés matelot, que significa hombre de mar o marinero. Y el matelotaje era la unión entre dos hombres adultos, que generalmente eran marineros, que eran de gente de mar. Mira, de ahí entonces será que viene el asunto de que esa gente le dice marinero y marinerito. Es posible que sí. Mira, no lo había eso analizado, pero es posible que sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacían era que se casaban entre ellos. Y la pareja que buscaban era casi siempre una persona que estaba quizá en condición de esclavo, en condición de inferioridad. Pero entre ellos se daba un acuerdo de que el matelot, en el matelotaje, el que se casaba entre los dos hombres, entonces entre ellos dos era quienes se protegían. Era el que cuidaba del otro si estaba enfermo, era el que si había que pelear, peleaban juntos, etcétera, etcétera. Pero una pregunta entonces, ¿era un matelotaje de cuidado o también había algo sexual involucrado? Claro que había sexo, porque de eso era que se trataba al principio. Porque lo otro era un valor agregado en el matelotaje. Lo que le tocaba por el pero gustico. ¿Qué pasa? Que si en dado caso ese marinero estaba casado con una mujer en Europa, ahí había un problema. Porque en el matelotaje se acordaba de que si esa persona moría, sus pertenencias pasaban a manos de la pareja que se había casado en el marinero. Entonces eso empezó a traer problemas en Europa por el hecho de que si un hombre estaba casado allá, de buenas a primeras la esposa desconocía que el tipo aquí estaba exacto. Y entonces, que había los domingos. Exacto. Y entonces que el hombre se murió. Bueno, la mujer cree que va a heredar. No, quien iba a heredar era el mateló. Exacto. Entonces, si en dado caso, lo que hacían muchos era de ellos, que empezaban a utilizar apodos porque no les gustaba tampoco que se supiera públicamente lo que estaban haciendo. Entonces, en la isla de la Tortuga, o sea, aquí entre la española y la parte que hoy es Haití, era donde se oficiaban generalmente ese tipo de acuerdo matrimonial. Por eso entonces aquí fue uno de los primeros lugares donde hubo matrimonio de homosexuales. Don Rafael, yo sé que la Biblia explica el tema de la unión del hombre y la mujer, pero me gustaría entonces que un día usted traiga la información
de cuándo, dónde y por qué se decidió que era hombre y mujer. Aparte de la Biblia, porque tiene que tener una explicación histórica. Sí, no, lo que pasa es que generalmente el sexo con la mujer solamente era pensado para la procreación. Exacto, o sea, no ¿cuándo eso comenzó a verse mal? No, de hombre y hombre, mujer, mujer. Eso bueno, con la iglesia. No, la iglesia es quien empieza a decir, no, espérense, esto no está bien. Porque la iglesia lo que dice es, si eso se sigue dando, habrá problema para la procreación. Y entonces empiezan a alambrar de pecado la relación homosexual. Pero, por ejemplo, hubo en Tebas de Grecia, hubo un señor llamado Georgidas, que él creó un ejército, lo que llamó, porque lo tengo aquí, era el batallón sagrado de Tebas, que era un ejército que solo era conformado por parejas homosexuales. Entonces ellos buscaban, por ejemplo, 150 homosexuales, porque para formar un ejército de 300, yo creo que hubo una película sobre eso, creo que se llamaba 300 la película, si mal no recuerdo. Era macho, en esa película no se presentan los otros 300. Ok. Entonces, por ejemplo, el historiador Plutarco, oye la explicación, lo traje textual para decirlo, la explicación que daba Plutarco de por qué se buscaban que fueran homosexuales. Él decía, para varones de la misma tribu o familia, hay poco valor de uno por otro cuando el peligro presiona. Pero un batallón cimentado por la amistad basada en el amor nunca se romperá y es invencible, ya que los amantes avergonzados de no ser dignos ante la vista de sus amados y los amados ante la vista de sus amantes deseosos se arrojan al peligro para el alivio de unos y otros. Entonces era una estrategia que había, porque se dice, por ejemplo, de que de hecho se dice que la relación entre homosexuales es tan intensa que un mes de relación de una pareja homosexual es equivalente a un año de relación de una pareja heterosexual. Entonces, si tú te atreviste a agredir la pareja de un homosexual al lado, va a ver que va a tener problemas. Entonces, por eso se armaban esos ejércitos. Pero el matelotaje existía tanto en el mundo de los marineros como también en el mundo de la guerra. Vámonos para la calle con Rafael. Algunas inquietudes que tengan nuestros estimados oyentes. 809-540-1065. Bueno, según Rafael, de las primeras uniones de homosexuales fue en la República Dominicana. Fue aquí. ¿Y por qué se armó el coro? Fue aquí. Lo que pasa es que no se llamaba República Dominicana, era la isla, la española y la Tortuga, pero los bucaneros, que eran las personas que eran un tipo de piratas también, que llegaron aquí, fueron de los primeros. Que yo no dije, el día que hablé de Cristóbal Colón, que Rodrigo de Tiana fue el que dijo tierra y Colón se cogió los cuartos. Entonces Rodrigo de Tiana se dedicó a ser pirata después, para asaltar los barcos que venían. Y entonces Rodrigo de Tiana tenía la regla entre sus barcos de que no se podían entrar mujeres, solamente eran hombres. Y la ley que había, la regla era la muerte para quien entrara mujeres. Entonces, pero era negado que exacto, entonces por eso entonces entre ellos los mismos hombres se daban amor. Aló, buenas. Aló, Jochi. Sí. Pero entonces la frase chocando espada es desde ese tiempo. Dios mío, qué barbaridad. O sea, en Netflix hay una serie que se llama Spartacus, que es de gladiadores, que hay 2 o 3 que son heavy. Sí, porque los gladiadores también, inclusive hasta en los samuráis, también le buscaban una persona, por lo general, que fuera hombre. De hecho, la expresión tirar la toalla, que la gente dice que es del boxeo que viene, no es del boxeo. La expresión tirar la toalla viene de las peleas que se daban en el Coliseo Romano, donde los hombres que eran jóvenes y estaban en disposición de tener sexo, relación con cualquiera de los que estaba ahí, el emperador, etcétera, simplemente después que terminaba la pelea se dejaba caer la toalla. Como una señal para decirle que como dejan, esta noche va. Como dejan caer el jabón. Yo vi un episodio que iban para la arena, ¿no? Y entonces la otra pareja lo despidió y le dijo, ay negro, cuídate. ¿Un ay negro? Sí, está metiendo relajo. Se besaron y le dijo, negro, cuídate. Dios mío. Internacional, buenas. ¿De dónde me hablas? De Long Island, New York. Venga. Oye, Jochi, uno de los hombres más guapos del mundo y con más coraje, tenía su pareja, Alexander the Great, cuando él nace, que era costumbre, a él le pusieron un niño que fue su pareja
por su vida entera y se criaron juntos y dormían juntos y todo esto. ¿Quién fue? Perdón, ¿quién fue ese? Alexander the Great, Alexander, el gran Alexander. El gran Alexander, que tú dices que era homosexual. Sí. Sí, él tenía su pareja, cuando ellos nacían en Grecia, a él le ponían un amiguito de él, que era su pareja de por vida, y dormían juntos, y todos lo hacían juntos, y practicaban juntos, todos lo hacían juntos, y esa era su pareja. Alexander él dormía con él, entonces cuando él dormía con él no dormía con su esposa, él dormía con su pareja, todas las noches, hasta que lo mataron. Bueno, ahí está el dato. Sí, es que eso era muy normal. Aló, buenas. Oye. Dígame, señor. Pero dile a Mauri, por favor, que vaya un chingue a Guira, que uno no oye lo importante que está diciendo el estimado. Bueno, ahí está, ok, a Mauri, que baja un poquito la música. Buenas. Aló, buenas. 809-540-1065. Buenas. 809-540-1065. Una última consideración. Buenas. Buenas, Jochi. Sí. Dile a Pacheco que tenga una docena de toallas para él, ready. Oye. ¿Para qué? Que tenga un par de toallas ready para él, para que la tire, diga el piso. Aunque pero bueno. Bueno, dígale que ya esa época pasó, ya los bucaneros. Tú lo que eres un dañadito. Aló, buena. Buena, ese que está hablando es un buen maricón. Bueno, así no. Ya está matado. Bueno, ya, la gente se me complica. No, decir que Levassier, que era el gobernador, trajo 1.200 mujeres en esa época, de que para ver si arreglaba la situación. Pero entonces empezó a venderla y ahí otra vez se le cayó la situación y volvieron otra vez a lo mismo. Gracias, señores, Rafael. La gente que me sigan en Instagram, @aprendo con Rafael. Muy bien. Es el mismo golpe. Sabroso.